Argentina sufre su peor crisis económica en muchos años. La devaluación del peso argentino y la alta inflación pone a los ciudadanos al borde de la desesperación y de la bancarrota. Hoy les platico qué está pasando en Argentina. Es septiembre de 2023 y Argentina no logra levantarse de la peor crisis económica que sufre desde el año 2002. Hoy los argentinos se encuentran sumidos en la pobreza y enfrentan altos índices de desempleo. La subida de precios en este momento es imparable y ya alcanza un 113% anual. Esto quiere decir que en la vida cotidiana de los argentinos es posible que el precio de los víveres básicos del hogar que pagaron hoy, mañana aumenten y sean más caros. Para tener una referencia, Bloomberg, una empresa que se dedica a realizar análisis financieros, calcula que para el cierre de 2023 la inflación se situará en un 142%. Esto, por supuesto, está provocando que los mercados se vuelvan altamente desconfiados y que la fuga de capitales sea un fenómeno que ya no se puede evitar. Para agravar todo este escenario, la fuerte crisis política que se vive en el país ya está saliendo a las calles y se tiene el temor de un posible estallido social. La situación se ha agravado tanto que algunos argentinos están desmontando o desensamblando sus monedas debido a que el valor del metal es mayor al valor de la moneda en sí. Esto quiere decir que destruir una moneda para convertirla en metal puede hacer que aumente su valor hasta en 5 veces. Así se han hecho virales algunos videos en los que argentinos hacen ese desmontaje de sus monedas. Pese a que hacer esto se considera un delito según el Código Penal argentino, con penas de prisión de hasta 5 años, la desesperación de los argentinos los está obligando a buscar cualquier tipo de soluciones a su situación, no importando los riesgos que puedan correr. Para darnos una idea, en el momento de preparar este video, el dólar se cotizaba en 350 pesos argentinos, o sea que una botella de agua de 1,5 litros en Argentina cuesta actualmente 320 pesos. Además, la situación es mucho más compleja, ya que debido a que el gobierno ha restringido las monedas extranjeras, es decir, que ha prohibido a sus ciudadanos acceder a los dólares de manera legal y sencilla, ahora hay un mercado negro de dólares, el cual asigna un valor distinto a cada tipo de dólar que se maneja. Así podemos hablar del dólar oficial, el turista, el solidario, el blue y el MEP, los cuales se manejan en distintas situaciones y tienen diferente valor. En estos momentos se calcula que el 46% de la población, o sea casi la mitad, son oficialmente pobres, lo que está provocando que se incrementen fenómenos como los saqueos a las tiendas y supermercados, así como el aumento en el número de personas que solicitan ingresar a los comedores de apoyo social. Por supuesto que también ya se manifiesta la escasez de alimentos y demás productos básicos. Si te está gustando este video y te es útil, quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal, darle like al video y dejarnos un comentario. Si nos quieres apoyar mucho más, puedes dejar una aportación en el Super Thanks o Super Gracias, cuyo botón está aquí abajo. Tu apoyo permite que sigamos haciendo estos contenidos. Muchas gracias. Las causas de la crisis. Según los propios datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, conocido como el INDEC, la inflación se empezó a disparar desde el gobierno de Néstor Kirchner en 2007, con un 30%. La escalada continuó durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y en el gobierno de Macri, con un 53.8%.
Lo cierto es que gran parte del estallido de la crisis se debe a la enorme devaluación del peso argentino frente al dólar, y esto puede explicarse por una intervención directa del gobierno en el dólar oficial, cuyo valor artificial intenta mantenerse con financiamiento gubernamental, el cual también requiere de dinero de los argentinos. Para agravar las cosas, el Banco Central decidió emitir monedas en grandes volúmenes para pagar las deudas y gastos cotidianos del gobierno. Y esto, como todos ya lo sabemos y lo explicamos en un video, genera inflación. Recordemos, fabricar más billetes y monedas genera inflación, y esto ha venido haciendo el Banco Central de Argentina. Por supuesto, la tasa de riesgo país que se le ha asignado a Argentina ha hecho que las inversiones salgan huyendo y que el peso argentino sea una moneda que nadie desea en los mercados cambiarios. Hay que decir que cuando el actual presidente Alberto Fernández, de corriente peronista, asumió el poder, la situación económica ya venía mal. Su antecesor, el presidente Macri, tuvo 3 años de los 4 que gobernó en evidente recesión económica. La verdad es que las políticas sociales no han tenido buenos resultados, así que la pobreza, el desempleo y la inflación se han mantenido constantemente a la alza. Los gobiernos argentinos arrastran muchos años de malas decisiones financieras, políticas y sociales que han provocado problemas que definitivamente no han podido resolver. Sus problemas se pueden enumerar con claridad. Una importante emisión de monedas, economía y empleo informales en crecimiento, aumento de la pobreza e inflación, devaluación de la moneda, escasez de reservas y poca liquidez para afrontar pagos de la deuda, tarifas energéticas subsidiadas, especialmente en petróleo, gas, y una generalizada desconfianza en el peso y la economía argentina. Podemos afirmar una vez más que cuando el gobierno interviene directamente en la economía, los problemas son inevitables. El fantasma de la dolarización. Argentina es un país bimonetario, es decir, que maneja tanto el peso argentino como el dólar en sus operaciones financieras. Dado que el peso argentino ha perdido tanto su valor, muchos argentinos están viendo en el dólar un posible camino de solución. De hecho, hay quienes ya manejan algunas de sus operaciones de compra y venta en dólares. Tal es el caso de la compra de inmuebles, alquileres y algunas otras transacciones medianas y pequeñas. Hay argentinos guardando dólares debajo del colchón. Por eso, muchos medios de comunicación se mantienen informando las cotizaciones del dólar minuto a minuto. Ante esto, muchos se preguntan si acaso, olvidándose del peso y dolarizando la economía, Argentina podría salir de una vez por todas de sus crisis. Javier Milei, polémico diputado considerado de ultraderecha y quien ganó las elecciones primarias a la presidencia de Argentina, ha afirmado una y otra vez que lo que se necesita es quemar el Banco Central, al cual culpa de las malas decisiones que provocaron la crisis, recortar con motosierra el gasto público y desechar definitivamente al peso argentino, que nadie quiere, en sus palabras, y dolarizar la economía. Sin embargo, las encuestas aún siguen reportando que el 60% de los argentinos están en contra de esta dolarización. Dado que Milei encabeza las preferencias electorales, es altamente probable que llegue a la presidencia de Argentina y eche a andar medidas radicales que hacen que muchos estén asustados y otros analicen con lupa los posibles escenarios que podrían desatarse. Esto lo sabremos pronto. Conclusión. En octubre, Argentina celebrará sus elecciones presidenciales 2023 y sea quien sea el ganador, deberá enfrentarse a un abismo inflacionario y a las bajas expectativas del Banco Central de la República Argentina, que está aumentando la previsión de la inflación para el fin del año.
También tendrá que escuchar a ciudadanos desesperados que no ven fin a la situación y que no solo compran sus insumos básicos a un precio hoy y a uno mayor mañana, sino que tendrá que dar solución a muchos jóvenes que hoy no pueden tener sueños o proyectos porque no saben si lo poco que ganan hoy les alcanzará para mañana o ya no lo recibirán porque esta tarde les avisarán que han perdido su empleo o fuente de ingresos. Tendremos que seguir muy de cerca la situación y analizar los cambios que se vienen. Mientras tanto, desde aquí enviamos desde México un abrazo fraterno a los argentinos, deseando que en su horizonte próximo se despejen las nubes negras y llegue la luz de una realidad mejor para todos. ¡Abrazo, Argentina! ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.